Hola a todos jóvenes, muy buenos días desde la ciudad de Veracruz, desde el puerto de Veracruz. El día de hoy jóvenes vamos a grabar como lo hacíamos hace unos años, cuando todo esto empezó. Ustedes recordarán cómo empezó Obras Ajenas. Obras Ajenas empezaba conmigo y mi celular un día que estaba supervisando obra y iba a ir a la casa bonsai. Y la casa bonsai estaba cerrada porque ya estábamos en procesos de acabados y alguien le puso seguro a la puerta, llámese Raúl. Y yo ya me iba y en el fraccionamiento había una casa abandonada que algo me latió que debería de bajarme y hacerle un video analizando todo el proyecto. Entonces, pues una cosa dentro de mí dijo, bájate, no seas flojo. Y me bajé y toda mi vida cambió a partir de ahí un poco, la verdad. Porque ya de repente eh, me dedico a llevarles a ustedes arquitectura de todas partes del mundo. Y el día de hoy toca esta casa. Vamos a hacer un análisis sencillo. Es un terreno de aproximadamente, vamos a ver, 9 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, aproximadamente 8, 8 metros y medio. Creo que 9 podría ser máximo. Algo interesante de este fraccionamiento y el tipo de casa que vamos a ver aquí, que seguramente mucha gente tiene el mismo caso, es que si se fijan las casas en este fraccionamiento, las construyen prácticamente al límite del terreno, al límite de la banqueta. Que qué bueno que sí dejan banquetas en este fraccionamiento, porque luego no dejan. Pero es raro que en fraccionamientos, por ejemplo, de la ciudad de Guadalajara, te permitan construir todo tu terreno. Pero aquí en Veracruz parece ser que son un poquito más flexibles en ese aspecto del reglamento de construcción. Entonces te permiten construir sin ningún tipo de restricción, ¿verdad? Si se fijan, aquí la cochera está construida pues prácticamente pegada a la banqueta. Se retrae un poco, quizá ese metro o poco menos puede ser parte de las restricciones del fraccionamiento. Pero si se fijan, prácticamente todas las casas están pegadas a la banqueta. Dejan ahí algo, ¿verdad? Puede ser que sí, 60 centímetros o algo. Pero en la parte de arriba, si se fijan, también están pues prácticamente pegadas todas las casas a la avenida, ¿verdad? A la banqueta. Fíjense esta de acá. Pues prácticamente es una caja completamente planta baja, de la misma dimensión de la planta alta. Y y listo, ¿verdad? Algún remetimiento para hacer el ingreso peatonal, pero prácticamente las casas son cajas una sobre otra y ya de repente tienen algo de sustracciones y de balcones. Si se fijan, las más agradables son las que tienen este retranqueo en la planta alta. Las que se sienten más pesadas son las que inclusive vuelan un poco, ¿verdad? Al paño de su terreno. Si se fijan acá, se alinea la casa a la banqueta. Entonces, esa sensación, ¿verdad? De masividad se siente un poco, pues un poco desproporcionado, le podemos llamar así, ¿verdad? Se agradece mucho más cuando hay más espacio entre viviendas y no se sienten las viviendas demasiado apiladas entre ellas. Pero eso te genera una tipología, ¿saben? Nada es bueno ni malo, puede ser, ¿verdad? Como hemos estado aprendiendo en la charla con el gran arquitecto Roger Bores de HW Studio, ¿verdad? Estas filosofías orientales te hablan de eso, ¿no? Te hablan de que todo es uno, la unicidad. Entonces, pues no puede haber bueno ni malo si todo es lo mismo. Eh, entonces, simplemente lo mismo en la arquitectura, pues son tipologías, les podemos llamar, ¿verdad? Tipologías de distintas maneras de resolver el proyecto, resolver la casa. Entonces aquí se aprovecha para dejar las cocheras y quedan techadas por el mismo clima de Veracruz tan adverso. Las cocheras necesitan estar techadas porque si no están techadas por tanta humedad y tanta salitre, salinidad que hay en el aire, pues el metal, antes los carros eran más hechos de metal, como este buen Tsuru.
se carcomía, ¿verdad? Con la sal y de repente ya empezabas a ver los cofres de los carros, todos carcomidos, la pintura. Entonces las casas pues tratan de tener sus cocheras techadas para que puedan mantenerse mejor los coches, pero fíjense esto, estas son ventilas, ¿por qué? Porque como hay vientos, unas ráfagas de vientos que pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora, aquí en Veracruz, que les llaman nortes, si tú no pones esas ventilas a tu portón, el viento puede destruir, puede llegar a impactar tan duro, tan fuerte que salen volando estos portones por todos lados. O al menos quedan todos doblados, ¿saben? O sea, porque los herrajes y los rieles por donde se sostienen, al final se doblan por la presión del viento. Por eso les dejan estas ventilas, para que no haya pues para que no se detenga el viento, ¿no? Y sino que lo dejes fluir, es como el agua. Hay que dejarlo fluir, jóvenes, hay que dejar fluir todo en la vida. Las personas que no se quieran quedar, que se vayan. Los clientes que no se quieran quedar, que se vayan, ¿verdad? Todo. Al final de cuentas, uno simplemente tiene que tratar de quedar lo mejor posible y dejar que las cosas fluyan, porque si no fluyen, se estancan. Y donde hay un estanco, hay una enfermedad. Acabo de terminar un muy bonito libro, Los viajes de Gulliver, y Gulliver hasta fue médico. Y él habla en el libro que dice que las enfermedades por allá en los 1600, 1700 se consideraban estancamientos, fíjense. O sea, por eso les daban lavativas, que significa que te hacían expulsar por la boca o por, ya saben ustedes, todos los males para que pudiese el cuerpo volverse a sentir bien. Porque pensaban así, pensaban que era obstrucción. Miren, aquí podemos ver la cochera. Entonces, para eso son, ¿verdad? Para que no se obstruya el viento y que al rato esto no termine todo doblado. La ventilación cruzada es muy importante. Por el mismo tema de la humedad, se requiere que los espacios tengan entrada y tengan salida. Y no solamente por uno ni dos lados, sino por varios lados. Esta es una entrada de servicio, cosa que vamos a ver que es muy importante porque nos da acceso a toda la zona trasera de la piscina. Las cisternas que antes les dejaban estas tapas, ¿verdad? Porque no las planeaban, pues muchas veces, ¿verdad? Entonces llegaba la cisterna después y por la profundidad ya era complicado y terminabas haciéndole estas tapas realzadas. La cocina tiene ventilación, aunque sea hacia la cochera, que gracias a que tiene estas ventilas de iluminación y gracias también a estas troneras. Entonces es bien importante en esta zona del mundo la ventilación cruzada. Cada vez más en todas las zonas. Tenemos un medio baño, es una casa bien distribuida, la verdad. Le caben aquí hasta 16 personas. Entonces, si están pensando en venirse a Veracruz a pasar una temporada, es una muy buena opción. Realmente van a pasarla muy bien porque la planta baja es muy amplia. Y es muy amplia gracias a que no tenemos habitación en planta baja. Prácticamente la habitación en planta baja es la cochera. Pero fíjense los espacios. O sea, aquí tenemos un pasillo muy generoso. Si nos basamos en las medidas de los pisos, cada piso de estas piezas mide 60 centímetros. Entonces traemos casi que una pieza de 40 y dos de 60. O sea, aquí hay uno 40, o sea, está muy bien. Y luego tenemos la escalera. Los materiales son muy importantes en estas tierras salitrosas, en estos lugares con mucha salinidad en el aire. Entonces, si ustedes no colocan aceros inoxidables o galvanizados, se va a empezar a oxidar todo lo que pongan. Entonces, aluminios, acero inoxidable, galvanizado, todos estos procesos que le pueden ayudar a elongar la vida del metal, aquí no es una opción, aquí es una necesidad. Y bien, qué bonito. Tienes una alberca que ahorita la vamos a ver porque es una alberca prefabricada. No es una alberca que se hizo de material y de muros y de todo esto. Pero el espacio es muy amplio, fíjense. Es una sala de comedor muy generosa. Siempre que estoy buscando Airbnbs para quedarme, casas para quedarme, pues siempre las fotos es lo que te atrae. Y en esta casa atrae mucho la amplitud, la luz y esta combinación de un gran ventanal
completamente abierto hacia el área social. O sea, el que no tengas ningún cerramiento muy grande aquí y que tengas esta continuidad entre el jardín y la sala comedor, es ganadora, jóvenes, es ganadora. Y de este lado la cocina. La cocina que también los materiales te dan sensación de que la casa es actual, ¿verdad? El granito, el tipo de rajes en las jaladeras. Quizá los colores chocolates pues ya no se usan mucho, entonces puedes percibir que la casa pues, puede tener ya sus 20 años. Sin embargo, los materiales como los granitos que son naturales en colores claros te ayudan mucho a esa sensación de que la casa se siga viendo actual. Y la luz, al final de cuentas, la luz es el material más importante de la arquitectura, como ustedes ya han ido aprendiendo en este canal. Un pequeño closetcito ahí para el microondas. Señores de los Airbnbs, por favor, cuiden muy bien sus calentadores y sus boilers. Evítenle la pena y la fatiga al huésped de tener que andar encendiéndolo. Enciéndanlo ustedes en la tarde antes de que llegue su huésped. Denle ese servicio. Es molesto, jóvenes, es molesto andar ahí prendiendo el piloto. Un baño del exterior, fíjense, la casa tiene un baño completo, pues ya sea para el servicio doméstico o para el servicio de esta bonita terraza. Fíjense los ambientes que generan. Tenemos pasto artificial. Hay de pasto artificial a pasto artificial, como todo, jóvenes. Hay calidades. Entonces, hay unos muy bonitos que no se sienten como pasto artificial, como este, y hay otros que sí se sienten como pasto artificial, como este, ¿verdad? Pero en general, gracias a que tenemos una estructura de madera y todo este espacio aquí para la hamaca, son estos espacios que en fotografía se ven muy bien y aquí pues ya los utilizas o no, probablemente, porque ahí tienes una tapa de una cisterna, yo qué sé. Pero te dan muchas opciones, ¿verdad? Tienes el asador, ahí la parrillera argentina y esta es la alberca que les decía. Esta es una buena opción para las personas que no tengan tanto presupuesto para hacer su alberca. Es una alberca prefabricada de fibra de vidrio. Entonces, estas ya las venden así, tal cual, ¿verdad? Entonces llegan, te piden que generes tu vaso, ¿verdad? Un vaso que probablemente puede hacerse con block para contener la tierra a los costados. Hay que ponerle castillos, jóvenes, siempre que hagan sus muros de contención, pónganle sus castillos a cada 3 metros, sus dalas de desplante, su dala de corona, pónganle un refuerzo de varillas del 3 en cada lado para quitarse de miedo, ¿verdad? Entonces es una piscina que realmente resuelve muy bien la necesidad. Esto mide 250 por 6 eh, o más, ¿verdad? O 280 por 6 y funciona perfecto y ya tienes alberca. También tiene sus equipos y todo que probablemente pueden estar por ahí, no lo sé. Eh, pero ya le da un muy buen servicio a la casa y te da esa sensación muy agradable. Es una planta, si se fijan, muy amplia. Arriba subimos, tenemos una pequeña doble altura. Esto es doble altura porque en la escalera es normal tener la doble altura, pero cuando ya la extiendes un poquito, gracias a esos 3, 4 escalones, que no me encantan, sin embargo te generan la amplitud de la doble altura, que eso sí me gusta. Y de este lado aprovechan bien, ¿verdad? Generan el pasillo y aquí se aplica pues una buena estancia. Ahí pueden caber todavía otras 2, 3 personas acostadas. El tragaluz que le da muy buena iluminación a esta parte es muy importante. Los acabados, pues este tipo de acabados ya no se usan tanto, ¿verdad? Sin embargo, no lo veo mal, no lo veo mal. Lo que no se me hace tan correcto es que tenga como distinta textura, pero ya es cuestión de gustos, jóvenes. Y fíjense, las recámaras son amplias. Y por eso es para tanta gente. Fíjense, esta es una idea interesante. Se hacen estas camas altas que le salen las camas por abajo, ¿verdad? Entonces tú tienes aquí 2 personas, 4 personas. 2 personas, 4 personas. O sea, aquí ya durmió 2 familias, 8 personas. Y es un espacio pues muy generoso. Es prácticamente de 7 metros, ¿verdad? Fácil 6 metros, fácil. Y aquí acomodan las camas encontradas, pero funciona, ¿eh? Puedes circular alrededor tienes tu balconcito, tienes muy buena iluminación acá hacia el frente. Entonces es una buena distribución. Aquí se aprovecha un pasillo como muy generoso
Tienes amplitud, fíjense los vestidores, queda bien, una sola línea, un espacio cómodo aquí de prácticamente 1 metro o más. Y aquí el baño, si se fijan, buenos acabados. Los granitos van a ayudar a la vida útil de sus casas y de sus proyectos. Siempre que sean materiales naturales, se va a ayudar, ¿eh? Van a ayudar a que no pase de moda tan rápido. Pero es un espacio muy amplio, ¿no? La recámara tiene su baño completo. Y aquí atrás tenemos otras 2 recámaras con baño completo. Encendemos luces. Encendemos luces. Y fíjense, aquí en esta casa bien pudieron haber puesto un baño en cada recámara, pero aquí los arquitectos prefirieron hacer recámaras muy generosas, pues prácticamente 450 por 350 y dar un solo baño. A veces eso es interesante, ¿eh? Porque cuando ya le das un baño a cada recámara, pues obviamente todos los espacios se reducen, los baños quedan ahí muy, muy justos, pero tienes un baño en cada recámara. Pero las recámaras y los baños se sacrifican. Entonces, vale la pena siempre pensar en eso, ¿no? Al final de cuentas, uno de repente hace una casa llena de baños y, y no se usan todos. Entonces, pensar en que a veces es mejor que compartan baño los niños y tener mejor, más espacio para los juguetes y cosas así, pues son cosas que deben de sopesar ustedes como padres de familia, jóvenes. Pero si se fijan, las camas dobles son los que les dan a ustedes, pues aquí ya tienes otras 4 personas, ya tienes 8 acá atrás, y si le echabas 8 otro allá, pues tienes 16 camas. Entonces es un espacio bastante apto para que se vengan en familia, porque imagínense ustedes cuánto les cuesta una recámara de hotel para cada pareja, vamos a decir, con sus hijos. Pues unas recámaras dobles, no sé, 3,500, 3,500, 3,500 y 3,500, cuando toda la casa por día, esta casa está a la renta alrededor de 1,800 pesos. Por eso son tan buenas de repente las opciones de los Airbnbs, porque te puedes ahorrar mucho dinero cuando viajas en grupo. Entonces ahí considérenlo bien, o cuando viajas con toda la familia, considérenlo bien porque es una muy buena opción y probablemente están en peligros de extinción porque ya en varias ciudades están limitando. Entonces, quién sabe si siga por mucho tiempo Airbnb o que empiece a haber un cambio que va a ser pues muy interesante, ¿verdad? Todos los cambios nos ayudan a crecer, sin duda. ¿Qué les pareció, jóvenes? ¿Se quedan o no se quedan aquí? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante cómo te genera esta tipología de casa, el tener la cochera adentro, el no tener prácticamente restricciones, que puedas hacer pues bastantes cosas. A mí nunca me ha gustado tener la vista de la cochera desde la cocina. Siempre he tratado de generar patios entre esta ventana y la cochera. Pero pues como pueden ver, ahí está la tipología. A muchas personas parece que les va bien y si a ustedes les va bien, a todos nos va bien. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes desde Veracruz, Boca del Río, México, continente americano, planeta Tierra. ¡Adelante, terrícolas!